Bueno, vamos a hablar ahora de la utilización del PRGF en lesiones nerviosas del miembro superior. La medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos, de alguna forma, estará encaminada hacia la reparación de los tejidos dañados. En cuanto a la regeneración de tejidos, siempre diremos que un tejido, cuando se regenera, es sustituido por otro absolutamente idéntico. Un tejido, cuando se repara, no es sustituido por un tejido idéntico y por lo tanto no tendrá la misma calidad de mejora que la que hemos tenido con un tejido que es regenerado. En cuanto a las lesiones nerviosas, la medicina regenerativa, ¿qué es lo que de alguna forma nos aporta? Los nervios, como todos sabéis, son estructuras extremadamente sensibles que bien fundamentalmente por lesiones traumáticas, por lesiones térmicas, por lesiones metabólicas o por lesiones químicas son capaces de lesionarse. Una lesión nerviosa fundamentalmente va a alterar básicamente los dos parámetros que circulan y de para lo que nos sirven los nervios, es decir, una alteración de la sensibilidad y una alteración de la función motora en caso de que el nervio sea motor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hoy en día sigue siendo, para nosotros, el gold estándar en las lesiones nerviosas. Una reparación nerviosa en caso de una lesión traumática nerviosa o una liberación nerviosa en caso de que exista un síndrome de compresión y un síndrome de isquemia, es decir, de falta de riego a nivel nervioso. ¿Qué es lo que ocurre con la aparición de la medicina regenerativa y con el PRGF? Pues nos da la posibilidad de la necesidad de crear un entorno molecular adecuado para regenerar una lesión. Es decir, nos deja de servir la reparación quirúrgica para que de alguna forma intentemos avanzar en la mejora del tratamiento de una lesión nerviosa. En cuanto a los factores que intervienen en la regeneración nerviosa, como todos sabéis, el mecanismo lesional, la edad del paciente, no es lo mismo operar a una persona de 60 o 70 años que operar a una persona de 15 años, el lugar de la lesión y la calidad de los tejidos lesionados. En cuanto a las estrategias biológicas, pasarán todas por la ingeniería de tejidos hacia la curación celular. El PRGF activado en forma de malla de fibrina nos va a emitir una serie de proteínas neuroprotectoras y neurogénicas que de alguna forma modulan la recuperación sensitiva y motora. ¿Cuáles son las llaves fundamentales que contribuyen en el crecimiento axonal? Pues fundamentalmente va a ser la angiogénesis y el crecimiento de los axones. El potencial terapéutico del PRGF, por lo tanto, bajo una malla o un soporte tridimensional de fibrina, va a emitir una serie de proteínas que son factores neurotróficos y factores neurotrópicos que de alguna forma controlan la inflamación temprana, favorecen la angiogénesis y alteran la actividad de los macrófagos. El PRGF aplicado en la reparación nerviosa lo podemos realizar de una forma perineural o de una forma intraneural. En ambos casos mejoran la reparación nerviosa. En cuanto a los fundamentos biológicos del uso del PRGF, una infiltración intraneural o la colocación alrededor del nervio de una malla de fibrina nos lo va a mejorar. La activación de sustancias neurotróficas como el factor vascular endotelial, factor insulínico, hepatocítico, etc. y factores neurotrópicos como la fibrina, fibronectina y vitronectina van a estar presentes y, entre todos, gobiernan la inflamación temprana, los sistemas de activación de la mielinización, favorecen la angiogénesis y la activación de los macrófagos. Y en este esquema, de alguna forma, tenemos básicamente lo que el PRGF nos puede ofrecer en el tratamiento, en la mejora del tratamiento de las lesiones de nervios periféricos. La emisión de sustancias neuroprotectoras de la lesión axonal, la estimulación de la angiogénesis, la capacidad de incrementar el crecimiento axonal, el control del proceso inflamatorio y la mejora de la atrofia de la musculatura denervada por la lesión nerviosa.
¿Cuál es nuestra experiencia en el uso del PRGF y en lesiones nerviosas? Lesiones traumáticas de los nervios periféricos. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos en el año 2005, 2006, 2007? ¿Por dónde empezamos? Aquí estáis viendo un neuroma y un glioma, una lesión severa de un nervio colateral, en el que se nos ocurrió, de alguna forma, la idea de colocarlo en conducto de poliglicólico, que es de alguna forma el injerto del que nosotros nos servimos para que crezca el axón a través de él, y entonces se nos ocurrió la idea de rellenar este injerto pensando que aquello iba a crecer mucho más rápidamente con PRGF. ¿Qué ocurre con la aplicación de PRGF en los síndromes canaliculares? Pues también entonces lo que hicimos fue un estudio basándonos fundamentalmente en el síndrome canalicular más frecuente, que es el síndrome del túnel carpiano. Entonces lo que hacíamos básicamente era liberar el nervio mediano a nivel de la muñeca a través de una incisión de 2 o 3 centímetros, liberábamos el nervio, liberábamos el retináculo extensor y después colocábamos una malla de fibrina encima del nervio. Siempre pensamos que el síndrome del túnel carpiano es una intervención banal con excelentes resultados, pero siempre tenemos que pensar que en patología común, entre el 92 y el 94 de nuestros pacientes está contento con nuestro tratamiento, pero si al final estamos haciendo al año 100 o 150 túneles carpianos, siempre tendremos a 6, 8 o 10 pacientes llamando a nuestra puerta diciendo que no están contentos con aquello que les habíamos ofrecido que era tan fácil de realizar. Por lo tanto, lo que entonces hacíamos era una descompresión quirúrgica del túnel carpiano y la colocación encima del nervio de una malla de fibrina. Entonces, estamos hablando desde el año 2005-2010, no nos atrevíamos a tocar el nervio dentro del nervio para nada. Posteriormente, lo que queríamos saber es qué es lo que ocurría con esta malla de fibrina, y para ello realizamos una resonancia con gadolinio en estos 20 pacientes, y en todos los casos el radiólogo nos decía que existía un injerto un injerto trófico encima de lo que es el nervio a las 3 semanas, que el retináculo extensor no existía ya, que lo que aparecía es una mancha blanca que a él le parecía que era una creación de vasos sanguíneos alrededor de lo que es la estructura nerviosa, es esa mancha que veis aquí, esta mancha blanca, que es la creación de vasos sanguíneos en lo que es alrededor de lo que es el nervio mediano, con lo cual no nos tenemos que olvidar que el síndrome del túnel carpiano, como todos los síndromes canaliculares, son fenómenos de alguna forma isquémicos, en el que el nervio, lo que de alguna forma se va a alterar fundamentalmente por el déficit de vascularización. Si nosotros le aportamos vascularización, directamente ya se nos va a poner contento. Y con esto es meramente simbólico, como os podéis imaginar, en 20 túneles carpianos, en un 98% de buenos resultados, pues bueno, es lo que obtuvimos entonces. Pero esto sí es interesante. Fundamentalmente lo que se mejora, en primera instancia, lo que mejoramos fundamentalmente son las parestesias, los dolores nocturnos de nuestros pacientes y yendo en última instancia a mejorar la fuerza y a regular la fuerza, que es como ya se obtienen los excelentes y los buenos resultados. ¿Y cuál es la situación actual en el tratamiento en las lesiones de los nervios periféricos? ¿Qué es lo que para nosotros ha cambiado las lesiones de nervios periféricos? Aparecen en el año 2016-2017, impulsados por todo lo que es el conjunto de Eduardo Anitua y Miquel Sánchez, las infiltraciones intraneurales con PRGF en secciones nerviosas y en síndromes canaliculares. Es decir, lo que hasta entonces no nos habíamos atrevido a realizar, que era infiltrar de alguna forma el nervio por dentro, a tocar el nervio por dentro, entonces empezamos a plantearnos, de alguna forma empezamos a pensar que no iba a ocurrir nada en el interior del nervio.
Aquí os presentamos dos casos que ya llevan 3 años de evolución de lesiones del nervio mediano, que son lesiones traumáticas, y en ambos casos se realizó una tenolisis entre el cuarto y el quinto mes de los tendones flexores y posteriormente infiltramos intraneuralmente con PRGF los nervios medianos y mejoraron en el primer mes después de la infiltración, lo cual nos llamó muchísimo la atención. Y aquí obtuvimos la primera conclusión, es decir, nosotros infiltrábamos el nervio y el nervio difundía muy bien hasta lo que es la zona cicatricial. Y aquí nos dimos cuenta el por qué el nervio o los nervios periféricos, a pesar de tener hecha una sutura microquirúrgica, este nervio mediano, no son capaces y son tan lentos de recuperación. Es decir, no conseguíamos pasar infiltrando con la jeringa, no conseguíamos pasar la zona de la cicatriz. Tuvimos que infiltrar en varias zonas de lo que es el nervio para que, tanto proximal como distalmente, para que mejorara su situación. Y de aquí nos pasamos a realizar pues un estudio pues con 16 túneles carpianos en el que existía un atrapamiento del mismo. Esta es una tabla en la que describe, pues bueno, pues fundamentalmente eran trabajadores manuales, con lo cual las cosas se nos ponían peor, venían de una mutua de accidentes de trabajo. Medimos la fuerza, las disestesias. Esta es la situación después de haber liberado el retináculo extensor del nervio. Aquí vemos al fondo el nervio mediano. Y aquí estamos de alguna forma infiltrando posteriormente el nervio mediano. Después dejamos una malla de fibrina en el exterior de lo que es el nervio. Esta es una imagen del nervio infiltrándose. Con las infiltraciones intraneurales, lo que aquí se difunde perfectamente, estamos haciendo un síndrome del túnel carpiano que lo acabamos de abrir, el PRGF se difunde perfectamente a lo que es alrededor del nervio. La valoración mejoró de una forma muy rápida y los resultados fueron excelentes. ¿Qué pasaba con las neuropatías cubitales? Existía, fundamentalmente, os presento aquí 15 casos de atrapamientos del nervio cubital en el canal epitroclear. Y vais a pensar que todos los casos son iguales. En todos ellos lo que realizamos fue una liberación y una neurolisis nerviosa para posteriormente infiltrar el nervio intraneuralmente y colocarle una malla de fibrina. Este de alguna forma representa también el estudio. Este es un primer caso en el que se corresponde más a lo que todos nosotros tenemos en la cabeza de lo que es una compresión a nivel del canal epitroclear de un síndrome de un nervio cubital, en el que de alguna forma hemos abierto el ligamento de Osborne, que es el ligamento que une las dos cabezas del cubital anterior, y posteriormente estamos infiltrando el nervio para dejar una malla de fibrina al final. Esta es otra compresión del nervio cubital absolutamente diferente, en el que igual habían existido muchísimas más lesiones a nivel del codo, en el que tuvimos que hacer una liberación muchísimo más amplia de lo que es el nervio. El nervio ya no lo encontramos de forma totalmente blanca, ya no tenía ese color amarillo, por lo tanto, de alguna forma tuvimos que pensamos que el nervio estaba lesionado por dentro. Y lo que hicimos fue una liberación bastante más amplia que en el anterior y una infiltración con PRPs más la colocación de una malla de fibrina. En este caso, la difusión también de los PRPs en el nervio era dificultosa. No existía una difusión fácil del nervio, con lo cual nos dimos cuenta de que en todos los síndromes importantes y en las lesiones graves de los nervios periféricos existe tanto una lesión extraneural como intraneural. En la lesión intraneural, el único arma que disponemos en este momento para trabajarla son el PRGF. Este es otro caso de una lesión a nivel del codo, en el que le habían hecho hace 10 años antes una transposición tendinosa, en el cual el gran enemigo del nervio, que es el fibroblasto, lo había envuelto absolutamente. Realizamos una exoneurolisis nerviosa
para posteriormente infiltrar el nervio con PRGF. El nervio se encontraba malito, se encontraba blanco, se encontraba fibroso, no difundía bien el líquido alrededor del nervio, tuvimos que infiltrarlo en 4 o 5 sitios. Y bueno, los resultados para un nervio cubital estábamos contentos con ellos. En 13 ocasiones obtuvimos buenos o excelentes resultados. En cuanto a las lesiones de los síndromes canaliculares, se nos pueden agravar un poquito más y ya nos metemos con el tratamiento de las recidivas, 2 pinceladas del tratamiento de las recidivas del síndrome del túnel carpiano. Debemos de distinguir las de los síntomas persistentes. Los síndromes persistentes es la presencia de síntomas habituales 3 meses después de la cirugía primaria. Y en todos los casos lo que realizamos fue una exoneurólisis del nervio, liberación y neurólisis nerviosa, y valoramos la isquemia del nervio. El tratamiento actual, ¿cuál es? ¿Qué es lo que realizamos? Liberación y exoneurólisis más una infiltración con PRGF en el interior del nervio. Lo que estamos haciendo a partir del momento de realizado la liberación de todo el fibroblasto que se encontraba alrededor del nervio es infiltrar sistemáticamente el nervio en diferentes posiciones, porque si donde estamos infiltrando en el primer punto, el nervio no va a difundir. No difunde porque el nervio se encuentra enfermo también por dentro y insisto que el único arma con el que nos encontramos en este momento, el único armamento que tenemos para tratar este tipo de lesiones es la infiltración intraneural con algo que vaya a mejorar la fibrosis dentro del nervio. Este es otro ejemplo en el que posteriormente estamos infiltrándolo, después le dejaremos una malla de fibrina o una membrana. Y bueno, realmente nos llevamos una sorpresa. Es decir, nuestros pacientes mejoraron directamente su clínica, dejaron de doler los nervios a la noche y los valores electromiográficos mejoraron al cabo del año. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro probablemente nosotros lo realizamos en síndromes del túnel carpiano o lesiones canaliculares relativamente leves, una infiltración ecoguiada, como estamos haciendo en este túnel carpiano, que es de carácter leve o moderado. En cuanto a las conclusiones, lo que podemos decir que la utilización del PRGF mejora el posoperatorio inmediato de nuestros pacientes, es decir, su componente antiinflamatorio mejora y le sienta muy bien a los nervios que tratamos. Demostramos con las resonancias que habíamos hecho 3 semanas después en los túneles carpianos el poder angiogénico del PRGF, lo cual también va a sentar muy bien a todos los síndromes canaliculares que de alguna forma no son nada más que un fenómeno isquémico en el nervio, que tanto en las retracciones de lesiones traumáticas como en los atrapamientos nerviosos existe un componente de fibrosis extraneural como intraneural y que nosotros no tenemos ninguna capacidad para mejorar la fibrosis intraneural, solamente esperamos que mejore a través de haber liberado extraneuralmente. Que la utilización del PRGF en lesiones nerviosas se ha hecho un hueco imprescindible en este momento en nuestro arsenal terapéutico, que hasta el momento hemos obtenido excelentes resultados con infiltraciones intraneurales y los resultados sobre el nervio mediano, como siempre, el nervio mediano siempre se comporta mejor, han sido mejores que en otra serie de nervios periféricos.